Saludos para ustedes. Nuevamente en nuestro encuentro semanal de charlas de vida. Este espacio que, como siempre lo indicamos, busca resaltar historias de vida, historias positivas, historias que motiven, historias que llenen el corazón, que hagan que otras personas también se pellizquen y digan, lo puedo hacer, lo puedo lograr. Hoy tenemos un invitado que es un campeón, Hernán David Amaya Gómez. Hernán, bienvenido. Buenas, ¿cómo está? Un saludo Gracias. para todos. De antemano, pues muchísimas gracias por invitarme, por querer que estuviera pues compartiendo en el programa. Les agradezco y lo valoro mucho, de verdad. Como deportista me parece muy importante esa parte de la visibilidad. Entonces, nuevamente les agradezco mucho y contento de estar aquí para hablar. Bueno, muchas gracias, Hernán. De antemano les digo que el tema es inmenso con Hernán, pero vamos a ver cómo logramos en este primer programa, porque seguramente vamos a tener otros con él, a avanzar lo que más podamos. Hablemos un poco, Hernán, de tu infancia. Naciste en Santa Rosa de Osos, luego te fuiste para Medellín y finalmente en pandemia acá en La Ceja, pero háblanos un poco de la infancia. Sí, señor, yo nací en Santa Rosa de Osos. Desde pequeño fui muy alérgico. Era alérgico al frío, era alérgico a los animales, al polvo. Realmente tenía muchas alergias y tenía muchos problemas de salud. Incluso tenía indicios de asma, por lo que era muy difícil estar allá por el clima. O sea, el frío de Santa Rosa no te Exacto, el frío de convenía. Santa Rosa no me convenía. Esa fue la principal razón, por decirlo de alguna manera, para que mi familia decidiera ir a vivir a Medellín. Pero igual yo recuerdo mi infancia de una manera muy feliz. Mi mamá siempre estuvo ahí para mí, mi papá también, toda mi familia acompañándome. No fue un niño que se crió solo ni que tuvo ningún problema. Aparte, pues, de ya lo mencionaba con la salud, que tampoco es nada fuera de lo normal, pero recuerdo mi infancia de una manera muy feliz. Qué bien. Y llegan a Medellín y por el tema de salud, según entiendo, hubo unas recomendaciones de practicar deportes. Sí, ¿Cómo fue señor. eso? El Fue- médico de Santa Rosa le recomendó a mi mamá que, todo lo que fuera actividad física sería muy bueno pues para esa temática. Entonces mi mamá me metió a natación, me metió a karate, me metió a clases de teatro. Realmente yo me mantenía muy activo los fines de semana. Lo que más me gustó siempre fue la natación y el karate y los pude llevar muy de la mano, pero ya al final cuando llegué a un nivel, por decirlo de alguna manera, más serio, que requiere un mayor compromiso, ya tenía que decidirme por alguna de las dos y me decidí por el karate. ¿Y qué te motivó al karate? El karate es diferente a los demás deportes porque es un arte marcial. Se puede decir que fomenta más allá del desarrollo deportivo, el desarrollo de la parte humana y de la persona de una manera integral. Tanto en la parte de los valores, en la parte de los principios, de el forjar un carácter adecuado, un carácter maduro. Todo eso desde pequeño me llamó mucho la atención, además que me apasiona mucho el tema de las artes marciales, de toda la historia. Entonces creo que al fin y al cabo eso fue lo que me hizo decidirme por el karate. Uno podría decir que frente al karate estamos hablando de una filosofía de vida. Sí, O señor. sea, ¿cuáles son esas características que, aparte de lo deportivo que uno ve, digamos, en una competencia o alguien que lo esté practicando, que hay de fondo en esa filosofía de vida del karate? Del karate, como de todas las artes marciales, siempre podemos hablar de la superación, del camino del constante esfuerzo, de que finalmente la finalidad, valga la redundancia, del camino no es un resultado, una medalla, sino todo lo que tú te esfuerzas para intentar conseguir ese objetivo. Por eso dicen que el propósito de la vida es una vida con propósito y creo que la realización está en el esfuerzo que uno se plantea y que uno hace todos los días para lograr alguna meta que se proponga. A mí me surge una inquietud. En la práctica y en la filosofía del karate también se medita, ¿o no? O sea, cuando estás en espacios tranquilos, ¿haces meditación Sí, ligada hacemos, al entrenamiento o no tiene nada que ver? sí, hacemos mucha meditación, incluso el término sería mokutsu en Ah, qué japonés. bueno. Aquí, perdón, hacemos también pedagogía en nuestros programas.
con las personas que nos ven y explicamos conceptos. Ahora tengo otras Sí, preguntas de señor. otros conceptos, pero qué bueno Listo, que señor. nos expliques ese concepto para todos. El concepto en japonés es Mokutsu, normalmente no tanto en la parte de entrenamiento deportivo se realiza, pero sí en la parte de entrenamiento de dojo, el karate más como arte marcial se realiza mucho al principio y al finalizar el entrenamiento como parte más de interiorización de todo lo que se realizó en el entrenamiento, de lo que se quiere mejorar, de también me parece ver todo lo que uno ha logrado, de esa manera lo veo yo, en la parte ya de entrenamiento deportivo es algo más de visualización, que me parece que de una u otra manera tienen características parecidas ambas prácticas. Qué bien, bien interesante. Eh, Siempre se ha mencionado o escucha a quienes, digamos, no conocen mucho del tema o no conocemos mucho del tema, que quien practica un arte marcial no es violento, no es agresivo. Eso es verdad y hace parte también de ese estilo y de esa filosofía del deporte. Sí, se puede decir que no es una persona agresiva o violenta, aquella que practica un arte marcial, pero es una persona con un carácter fuerte. A carácter fuerte me refiero a una persona no con un temperamento brusco, sino con alguien que es capaz de dominar sus emociones y de dominar cualquier impulso que tenga. A eso me refiero con un carácter fuerte. En la parte competitiva a veces se confunde toda esa Ujú. competitividad que tenemos los deportistas, todo ese foco por ganar con agresividad. No es tanto agresividad, sino precisamente toda la canalización de esa energía competitiva de una manera, por decirlo de alguna manera, agresiva, porque es un arte marcial, es un combate y tiene que representar la agresividad del caso, pero no de una manera tan violenta, sino, repito, con la agresividad y el ímpetu que requiere Ujú. la realización de la práctica. Y también el autocontrol, digamos, Totalmente. es clave para Es ustedes en clave la práctica. para un carácter fuerte que pueda dominar las emociones con el autocontrol de la persona. Muy bien, Hernán. A ver, antes de adentrarnos, porque ahorita hablaremos de campeonatos, de medallas, estamos con todo un campeón, de conceptos. ¿Qué es? Creo que vamos a ambientar también con fotos, con videos que muy gentilmente él y su señora madre nos han compartido. ¿Qué es una kata? Para que también entendamos ese concepto. Listo, una kata es, como todo arte marcial, tiene sus técnicas. Una kata en este caso el karate, es un combate imaginario. Uh-huh. Es una manera de representar todas esas técnicas o por decirlo de alguna manera agruparlas. Eh, Se diseñó para combatir con dos o más oponentes al mismo tiempo. Es un combate imaginario, como ya lo dije, es una de las modalidades de competición. Una es el kata, que es el que yo hago, y la otra sería el kumite o el combate, que ya se realiza entre dos adversarios y la finalidad es marcar puntos. O sea que cuando se hace en solitario hay unos movimientos. Sí, señor, que ya están preestablecidos. Hay muchísimas katas. El karate es japonés, es un arte militar que se desarrolló precisamente para tener ese combate con lo que sería el cuerpo. Eh, Japón no estaba tecnológicamente hablando, militarmente hablando, tan avanzado como las otras potencias de la época, por eso el karate se creó para defenderse, un camino para defenderse sin la necesidad de utilizar muchísimas armas y que fuera efectivo. Por eso el kata o todas esas técnicas que realizamos deben ser efectivas, debe ser una técnica eficaz, una técnica que se realice de manera eficaz, valga la redundancia, como ya lo dije, que se vea de una manera clara cuál es la técnica y cuál es la función de lo que estás ejecutando. Y en esa, ¿cómo se evalúa o cómo se califica? O sea, que el movimiento sea impecable. Se califican varios criterios, entre ellos están los criterios técnicos, que ya pues cada juez debe conocer los artista marcial conoce los criterios técnicos de un kata y también se califica el criterio físico, que ahí entra la velocidad, la fuerza, la coordinación, el equilibrio, el balance, la resistencia para aguantar una kata completa a un nivel físico adecuado. Bueno, este tema, Hernán, es muy apasionante. Hablemos un poco de competencia y de categoría, ¿cierto? ¿A qué edad iniciaste formalmente el karate, por así decirlo, en la categoría infantil?
que nos cuentes de qué edad es y qué logros has tenido o tuviste mejor en esa categoría. Listo, como tal, yo empecé a practicar karate a los 7 años, pero no empecé a competir sino hasta el año 2014, que tenía 13 años, que precisamente entré a los Juegos Departamentales en la categoría 12-13, que es la categoría infantil. Eso a nivel departamental, representé al municipio de Bello. Después, en la categoría 14-15 años, después de ganar esos Juegos Departamentales, empecé a representar al departamento de Antioquia en el campeonato nacional. Mi primer campeonato nacional fue en el año 2015, ya en la categoría 14-15 años o cadete. Ya desde ahí he seguido participando y representando a la selección Antioquia en los diferentes campeonatos nacionales que se realizan. Normalmente son 3 en el año y he Pero pasado, en los juveniles, perdón que te interrumpa ahí, sí ¿fuiste señor, campeón cuántas veces? he sido campeón nacional en los procesos juveniles que contienen infantil 12-13, cadete 14-15, junior 16-17 y sub-21. De los 18 a los 21 años he sido campeón nacional más o menos 12 o 13 veces. Bueno, ahí pueden apreciar lo que les decía ahora. Eh, la mamá tiene un listado muy organizado ahí. Yo creo que están cerca a las 100 medallas y por lo menos la mitad son en oro. Entonces, todo un campeón, como decíamos al comienzo. Y bueno, y ya el cambio de categoría, ¿a partir de qué edad? Ya mayores. En mi modalidad se puede realizar la categoría mayores desde los 16 años, pero ya no es abierta, ya solo hay cupo para 2 personas por departamento, entonces es ya un alto rendimiento. Por lo tanto, yo no empecé la categoría mayores, sino hasta que tenía 19 años más o menos, empecé la categoría mayores. ¿Y ahí qué logros has Mi primer tenido? campeonato nacional, logré llegar a la final en la categoría de mayores, perdí la final con un puntaje muy cerrado y desde eso fue en el año 2021, desde ese año hasta aquí he logrado 3 medallas de oro en la categoría de mayores, 4 de plata y 1 de bronce. Excelente. Eh, de todos esos triunfos, ¿cuál es el que más te llenó? A nivel nacional se puede decir que la primera vez que quedé campeón nacional fue el que más me llenó, porque venía soñándolo desde hace mucho tiempo, trabajando enfocado para eso, con una meta a nivel personal y deportivo que tenía muy fijada, que sabía que iba a llegar. Y logros y triunfos a nivel internacional que podamos destacar a la fecha. A nivel internacional, en la categoría juvenil, fui subcampeón centroamericano, no recuerdo en ese momento si 3 o 4 veces, fui subcampeón suramericano, y en la categoría mayores también he sido medallista centroamericano, suramericano e iberoamericano. Súper. Pues es cualquiera diría, ¿cuántos años lleva en el deporte? Y mire todos los triunfos que ha alcanzado. Y a nivel internacional, ¿qué se viene en materia de competencias en este segundo semestre? Bueno, el martes viajo a los Juegos Centroamericanos y el Caribe en El Salvador. Compito el día 6 de julio, jueves 6 de julio. Las eliminatorias en la mañana. Si Dios quiere, voy a estar en las finales en la noche. Y después de eso ya tenemos un periodo, pues, donde se hace una etapa más general, donde las competencias bajan un poco porque veníamos de un semestre muy cargado. Y lo principal del segundo semestre es el circuito mundial en Chipre, en Larnaca, una preparación en España y el campeonato mundial que se va a realizar en Hungría en octubre y los Juegos Deportivos Nacionales, que es uno de los principales objetivos de este año que nos venimos preparando desde hace 2 o 3 años más o ¿Y menos los muy fuerte. deportivos nacionales son en qué mes? Esos son en noviembre. Noviembre, o sea, como para rematar el año. O sea, un Exactamente. semestre bien movido. El entrenamiento, ¿cuántas horas al día entrenas? Bueno, la selección Antioquia de Cata entrena más o menos 5 horas diarias, 2:30 al mediodía, de 12 a 2:30, y en la noche de siete de la noche a 9:30 de la noche más o menos estamos terminando todos los días. Qué bien. ¿Y son muchos practicantes de kata? ¿Hombres, mujeres? Entre hombres y mujeres, la verdad, el número está parejo, no se ve más hombres que mujeres realmente, ni viceversa.
Y el kata en Antioquia ha cogido un auge muy grande en los últimos años, se ha incrementado el número de competidores y de personas que quieren entrar a la selección. En este momento vemos solo en la selección Antioquia más o menos 18 a 25 personas, no te sabría decir el número exacto, pero sí es una selección numerosa. Qué bien. Y se llama el kata. Sí, señor, es la Bueno, modalidad de kata. para ser preciso, el kata. Muy bien. Hernán David, el estudio. Por la información que tenemos, un excelente estudiante, becado. Háblanos un poco de eso. ¿Cómo ha sido el proceso desde el bachillerato, terminar el bachillerato, las becas que obtuviste y lo que estás estudiando en la actualidad? Bueno, a mí realmente en el bachillerato no era un estudiante muy sobresaliente, era un estudiante común y corriente, porque realmente en el bachillerato lo único que quería hacer era entrenar. Entonces mi mente solo tenía la cabeza para entrenar, pocas tareas hacía realmente, me enfocaba en ganar los exámenes y listo, porque quería enfocar toda mi energía en el entrenamiento. Pero el deporte me dio muchísima disciplina. Eso me ayudó a obtener varias becas universitarias cuando me gradué en el año 2018. Actualmente estudio fisioterapia en la Universidad CES. Estoy entre el octavo y noveno semestre porque he tenido que aliviar las cargas precisamente por el deporte. Pues te ha rendido. Sí, me ha O rendido, sea, gracias a Dios. octavo, noveno Octavo, semestre, ya, noveno ya estás semestre. terminando, o Sí, sea, señor. y con un nivel de entrenamiento, o sea, hablemos de dedicación de tiempo. La dedicación al entrenamiento y al estudio, ya vas casi terminando, o sea, bien meritorio. Sí, señor. Se lo atribuyo a, primero, como ya lo dije, a la disciplina que me dio el deporte y que realmente me apasiona muchísimo la carrera que estudio. ¿Qué retos tienes en lo deportivo, en lo profesional, porque ya estás casi terminando tu profesión, y en lo personal y familiar? Bueno, en la parte profesional de la profesión de fisioterapia, por decirlo de alguna manera, porque la deportiva también es una profesión, por ahora lo llevo con calma, me graduaré más o menos en un año, máximo en un año, no pasará. Por ahora lo tengo ahí, graduarme, porque sé que cuando termine de graduarme no voy a empezar a trabajar de inmediato, sino que ahí sí voy a enfocarme todavía más en el deporte. En la parte competitiva, a corto plazo, quiero ser medallista a este plazo inmediato de los Juegos Centroamericanos. Quiero hacer un papel importante en el Mundial y quiero ser el campeón de los Juegos Deportivos Nacionales. A largo plazo, mi sueño siempre ha sido ser campeón del mundo. Es algo muy retador, pero sé que estoy encaminado para hacerlo. Ahora decías algo que el primer triunfo tenías claro que lo ibas a lograr. Sí, señor. ¿Sientes desde el alma que vas a ser campeón del mundo? Siempre es un anhelo que uno tiene, es más difícil porque obviamente es un reto Claro. muchísimo más grande, pero al fin y al cabo, como decía al principio de la entrevista, no es tanto eh, enfocarlo solo en ese logro final, Sí, o en que el eso sea lo proceso. único que importa, sino en que realmente deje todo lo que pueda dejar de mí en el camino para lograrlo. Qué bien. Seguramente lo vas a lograr. Tenés disciplina, nos lo ha compartido hoy. Autocontrol, foco y un propósito de vida. Y eso se percibe en tus palabras. Bueno, Hernán David, nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados que nos compartan un mensaje positivo a las personas que están viendo el programa y sobre todo a los jóvenes. Sabes que la juventud hoy a veces no se enfoca, o algunos no se enfocan, y qué bueno, precisamente por eso quisimos compartir este charlas de vida contigo y que nos compartas un mensaje positivo. Bueno, de cara a la juventud, que tanto se habla de que hoy en día la juventud no tiene foco, está perdida. Quiero resaltar la frase que para mí el propósito de la vida es una vida con propósito. Pienso que para la juventud es muy importante encontrar una pasión, encontrar algo en lo que tú de verdad sientas que es el lugar a donde perteneces y que tu esfuerzo va a valer la pena por el hecho de realizar ese esfuerzo más allá del resultado final como lo hablaba. Entonces, de cara a los jóvenes, lo que más les recomiendo y lo que le deseo a la juventud siempre va a ser que encuentre una pasión, que encuentre un proyecto, algo donde puedan encontrar realización a través de su esfuerzo y de su compromiso.
Y otro mensaje que me gustaría dejar es en la parte de los altibajos que uno tiene tanto en su carrera deportiva como en la vida de cualquier persona. He tenido momentos, la gran mayoría han sido muy buenos, pero también he tenido momentos de resultados negativos, bajones anímicos, momentos muy duros que uno tiene que afrontar por cualquier resultado que por X o Y motivo no se dio. Es importante, es de lo más importante, creo, saber superar esos momentos negativos, saber, como dice mi entrenador, echarse agüita en la cara y listo, seguir precisamente porque el objetivo final o la vida no se acaba ahí en ese momento negativo, sino que es todo el proceso, disfrutar mucho el proceso, salir de los momentos negativos, tener el coraje y el valor para afrontar la vida después de tener un momento negativo, sirve y aplica tanto para los deportistas como para las personas profesionales o para todo lo que le vale el esfuerzo a uno, a todo lo que se dedican las personas del día. Qué bien, excelente. Y antes de terminar este programa de charlas de vida, ¿qué significa Doña Luzmeri, tu mamá, en toda tu vida deportiva y ahora también profesional? Bueno, es una de mis mayores motivaciones, aunque no se lo digo mucho, Que sea esta la porque oportunidad que para sea esta la decírselo. oportunidad, porque a veces las personas cometemos el error de suponer mucho que ella lo sabe. Valoro inmensamente el esfuerzo, el grandísimo esfuerzo que ha hecho ella en su vida, prácticamente desde mi nacimiento ha dedicado su vida a mí. También valoro mucho el esfuerzo de mi familia, de las personas que me han rodeado, de mi entrenador, de mis compañeros. Todo ese apoyo es lo que me ha impulsado, es también lo que me ha ayudado a salir de momentos difíciles. Valoro inmensamente el apoyo de mi mamá y es una de mis mayores motivaciones a la hora de competir. Qué bien. Como les decía al comienzo, este es un tema con Hernán David que podríamos seguir haciendo programas. Queda la invitación para que cuando vengas a Muchísimas final de gracias, de año, de verdad. pronto nos compartas los resultados y los triunfos. Reiterar lo que él dice rápidamente: pasión, disciplina, propósito de vida para una vida con propósito, y también todo el apoyo familiar que, digamos, en cabeza de su señora madre ha estado presente en este proceso. Hernán David, muchas gracias por compartir con nosotros en Charlas de Vida. Te agradecemos mucho el espacio, te deseamos muchos éxitos y en la medida que permitas estaremos acompañando todos tus logros y de pronto antes de que finalice el año podamos compartir nuevamente en Charlas de Vida. No, de verdad que muchísimas gracias a ustedes por invitarme al programa. Muchas gracias por estar pendiente de las historias de vida de las personas. Les reitero que para mí esa parte de visibilización es supremamente importante. Les reitero que me siento muy agradecido, valoro mucho el poder estar aquí. No, a ustedes muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo.